¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una promesa rota se convierte en un eco que no deja dormir? Imagina las llanuras del viejo oeste, cubiertas de un silencio antinatural, donde incluso el viento parece contener la respiración. Y en ese silencio, unos pasos pesados se acercan. No son de hombre, no son de bestia, son de algo que nunca debió existir. En estas tierras, donde las leyendas del viejo oeste se mezclan con las cicatrices del pasado, los hombres juraban que habían visto la figura de un hombre lobo acechando entre la sierra y los cañones, un monstruo clásico, nacido del miedo ancestral, con colmillos que destrozan huesos y un aullido capaz de helar la sangre. Y esta no es una fábula para asustar a los niños. Es una de esas historias de terror que cambian la vida de quienes sobreviven para contarlas. Piensa en el siguiente escenario. Joaquín Murrieta, marcado por un recuerdo que aún sangra, despierta con los gritos de un sueño que parece demasiado real. Carga en su pecho una deuda que no ha podido pagar, un juramento incumplido que lo persigue. Él sabe que hay presencias que no olvidan y que algunas, bajo la luna llena, vuelven a reclamar lo que se les debe. La imagen es clara. Una sombra peluda y descomunal apoyada contra la puerta de un rancho abandonado, sus garras rozando la madera como si dibujara la sentencia de los hombres dentro. Ese es el comienzo de la confesión prohibida que estás a punto de escuchar. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. Las tablas del suelo crujían bajo las botas, como si aquel salón de madera llevara demasiado tiempo escuchando confesiones malditas. El aire estaba impregnado con el olor a resina vieja, piel curtida y un humo denso que parecía flotar sin querer disiparse. Joaquín Murrieta se mantenía en silencio, apoyado contra un pilar de roble astillado, observando a los demás con la paciencia de quien ha aprendido que la desconfianza es la única defensa en tierras donde hasta el viento puede traicionar. Su mirada se clavaba en los rostros, tratando de descifrar si alguno ocultaba más que el simple temor a la criatura. Evaristo Luján, con su traje de cazador importado, parecía un fantasma fuera de lugar. Sus botas relucientes, sin barro ni polvo, eran prueba de que no se había ensuciado las manos en años. A su lado, Isabela Duarte desplegaba sus cuadernos con una calma férrea. Dibujos de huellas deformes y notas apretadas llenaban las páginas, como si hubiera querido atrapar la esencia de aquello que rondaba la sierra. Fitzroy, con las cicatrices cortándole el rostro como mapas de antiguas batallas, cargaba la escopeta sobre la mesa con un gesto seco. Los demás la miraban, sabiendo que de poco serviría si las historias eran ciertas. Y Leandro, el Duerto, con su pluma y libreta temblorosa, escribía a cada segundo, convencido de que vendería al mejor postor la primera crónica de lo imposible. Joaquín escuchaba sus palabras, pero más que eso, escuchaba el silencio entre ellas. La madera del techo se estremeció, como si algo pesado caminara sobre las vigas, y por un instante todos callaron. El eco se desvaneció rápido, pero dejó la sensación de que no estaban solos. Isabela fue la primera en romper la quietud. Desplegó un lienzo y lo colocó en la mesa. En él, huellas profundas y descomunales se marcaban en carbón negro. No eran de lobo común, no eran de hombre, eran el rastro de algo que pertenecía a otro orden, a otro tiempo. Lo vi con mis propios ojos, dijo ella, y su voz no titubeó. No era un lobo, caminaba erguido, como nosotros, y cuando me miró, esos ojos amarillos ardían como brasas en medio de la noche. Un escalofrío recorrió la sala. Fitzroy apretó los dientes y Leandro dejó de escribir por un instante. Joaquín no necesitaba convencer a nadie.
Él conocía demasiado bien el peso de esas miradas. Recordaba noches de persecuciones bajo la luna, promesas rotas que sangraban todavía, y un rastro de sombras que lo seguían como perros hambrientos. Evaristo se inclinó hacia adelante, su sombra proyectándose larga contra la pared. «No estamos aquí para discutir lo que es o no es», dijo con una calma calculada. «Estamos aquí porque hombres fuertes han desaparecido, arrastrados en la oscuridad. Ni sus caballos aún quedaron, solo tierra removida, sangre dispersa y el aullido que hace temblar a los montes». Un silencio opresivo cubrió el salón. Afuera, el viento se estrellaba contra las contraventanas, trayendo con él el rumor de la sierra. Joaquín sintió un peso en el pecho, como si cada palabra lo acercara a una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. Había algo en aquella criatura que no solo devoraba cuerpos, devoraba recuerdos, promesas, culpas, y él, más que ninguno, sabía lo que significaba arrastrar fantasmas que nunca descansan. El tuerto rompió el silencio con una risa nerviosa, casi infantil. «Entonces, ¿qué haremos? ¿Perseguirlo como si fuera un simple animal?» Sus palabras cayeron huecas, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y codicia. Isabela lo miró fijo. «No es un animal, es una maldición». Joaquín cerró los ojos un instante. Sabía que aquella palabra no era metáfora. Afuera, en algún lugar de la Sierra del Álamo, algo aguardaba. Y cada segundo que pasaba, la deuda con la oscuridad se hacía más pesada. El murmullo del viento se coló por las rendijas, trayendo con él un sonido bajo, profundo, que ninguno quiso reconocer como un aullido. Pero todos lo escucharon, y todos supieron que la caza ya no era una elección, sino un destino. El amanecer no trajo alivio, sino un velo aún más pesado de incertidumbre. El sol apenas se asomaba entre los cerros, pero la neblina lo devoraba como un manto lechoso que se aferraba a la piel. Los caballos avanzaban con pasos inseguros, resoplando nerviosos, como si adivinaran que aquella ruta no pertenecía a los vivos. Cada crujido de rama, cada piedra que rodaba cuesta abajo, sonaba en los oídos como un disparo a traición. Nadie hablaba, nadie se atrevía a romper el silencio porque todos sabían que había algo más escuchando. Joaquín Murrieta, con el sombrero hundido hasta las cejas, observaba las huellas que se dibujaban en la tierra húmeda. Eran demasiado hondas, demasiado amplias, como si un animal enorme hubiera caminado erguido, dejando marcas de garras que parecían arañar el tiempo mismo. Murrieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda, recordando noches en que juró haber escuchado pasos semejantes siguiéndolo en el desierto, pasos que no pertenecían ni a hombre ni a bestia. La memoria le devolvió imágenes de su hermano enfermo, de la deuda que lo arrastraba a esa expedición maldita. La palabra deuda era la soga invisible que lo mantenía encadenado a esa marcha hacia el abismo. Leandro, el tuerto, intentaba disimular el temblor de sus manos mientras escribía en su libreta. El papel se manchaba con gotas de sudor que caían de su frente. Su respiración era entrecortada, como si cada palabra que plasmaba lo acercara más a una crónica que nadie querría leer. Una y otra vez levantaba la mirada, convencido de que ojos ocultos lo espiaban entre la maleza. Fitzroy, en cambio, mantenía la escopeta lista, los nudillos blancos de tanto apretar el arma. El explorador había visto demasiadas guerras y demasiados cadáveres para creer en cuentos, pero incluso él comprendía que lo que los esperaba era algo distinto, algo que no respondía a pólvora ni a rezos. El sendero se abrió hacia un claro donde el olor a hierro quemado impregnaba el aire. El grupo se detuvo, los caballos relincharon y retrocedieron con violencia, como si una fuerza invisible los quisiera expulsar de aquel lugar. Ante ellos, las ruinas de un campamento emergían como un escenario arrancado de una pesadilla. Tiendas rasgadas de arriba abajo,
mantas empapadas en sangre seca, huesos astillados bajo la tierra removida. La corteza de los árboles cercanos estaba despedazada, con surcos profundos que revelaban garras largas, filosas, inhumanas. Murrieta descendió de su caballo y caminó despacio entre los restos, cada paso hundiéndose en un silencio denso. Su mirada se detuvo en un símbolo grabado con violencia en un tronco, un círculo imperfecto atravesado por 3 marcas, como un recordatorio de algo que ni los años ni el fuego podían borrar. Isabela, con su voz firme aunque cargada de un temblor oculto, murmuró que aquel signo era antiguo, previo incluso a las misiones que los frailes levantaron en la frontera. Un signo de advertencia, un sello para mantener a raya lo que nunca debió cruzar al mundo de los hombres. Fitz escupió al suelo, su voz ronca quebrando la quietud. «Esto no fue obra de ningún hombre», dijo, con los ojos fijos en los árboles, y en ese instante el viento arrastró un sonido bajo, casi imperceptible, como un gruñido profundo que vibraba en la tierra. Ninguno quiso reconocerlo, pero todos lo escucharon. El tuerto dejó caer la libreta. Evaristo, por primera vez, perdió la calma de su máscara fría y buscó con la mirada la silueta de Joaquín, como si en él hubiera alguna respuesta. Murrieta no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en la sombra que se movía entre la neblina, alta, erguida, con un par de destellos amarillos que ardieron apenas un segundo antes de desvanecerse. El silencio se quebró cuando los caballos relincharon con violencia, arrancando las estacas del suelo. Los árboles se agitaron, aunque no había viento suficiente para moverlos. Y fue entonces cuando Murrieta entendió que aquello que perseguía no necesitaba ser cazado, porque ya los estaba esperando. La primera noche cayó sobre ellos con un peso insoportable, como si el cañón mismo se cerrara alrededor del campamento. El fuego ardía en medio del círculo de piedras, pero su luz parecía débil, incapaz de contener la oscuridad que se espesaba en cada rincón. Las llamas chisporroteaban, lanzando chispas al aire como si intentaran escapar, y el humo subía en espirales retorcidas que parecían dibujar rostros invisibles. El grupo se acomodó en silencio, cada uno aferrándose a sus propios miedos, mientras Joaquín Murrieta se ofrecía a montar la primera guardia. Sus ojos, cansados y curtidos por el polvo del desierto, no dejaban de recorrer la negrura entre los troncos. El murmullo de los caballos se volvió inquieto. Resoplaban, pateaban el suelo, como si percibieran un peligro que los hombres no alcanzaban a ver. Joaquín lo sabía. Los animales siempre sienten antes lo que se aproxima. El silencio era tan denso que incluso el crepitar del fuego parecía ajeno, lejano. Fue entonces cuando lo vio. Entre la maraña de árboles, no muy lejos, 2 puntos amarillos se encendieron en la oscuridad. Brillaban como brasas hundidas en un rostro invisible. No estaban a la altura de un animal común. Eran demasiado altos, demasiado fijos, como si pertenecieran a un ser que se erguía sobre 2 piernas. El corazón de Murrieta comenzó a golpearle en el pecho como un tambor de guerra. No necesitaba que nadie le confirmara lo que esos ojos significaban. Recordó promesas rotas, juramentos que aún le quemaban en la garganta, y comprendió que esa criatura no solo los acechaba, lo buscaba a él. Parpadeó, y los ojos desaparecieron, tragados por la negrura. No hubo ruido de pasos, ni crujido de ramas, solo la certeza de que algo los rodeaba en silencio. Las horas hasta el amanecer se hicieron eternas, un desfile de sombras al borde del fuego, de ramas agitadas sin viento, de respiraciones entrecortadas. Joaquín apenas se permitió cerrar los ojos, y cuando el primer resplandor del sol se filtró entre las paredes del cañón, el grupo descubrió que ya no estaban solos en aquel campamento. Los costales de comida habían sido abiertos con una fuerza brutal, desgarrados, como si un animal hubiera hurgado en ellos, pero las marcas en la lona eran claras.
No eran colmillos de coyote ni de lobo, eran mordidas humanas, demasiado profundas, demasiado feroces. Las cantimploras yacían en el suelo, abolladas, algunas con las tapas arrancadas. En los bordes de metal quedaban marcas de dientes, y al mirarlas de cerca parecía que alguien, o algo, hubiese probado la sangre en su interior, como si no buscara agua, sino el rastro de lo más vital. Isabela temblaba mientras examinaba los restos, pero su voz salió firme. Esto no es hambre, esto es un mensaje. Nos está diciendo que ya no tenemos salida. Fitzroy maldijo por lo bajo, golpeando el suelo con la culata de su escopeta, pero el sonido resonó hueco, como si la tierra misma guardara un secreto. El tuerto no escribió nada esa mañana. Su pluma colgaba inerte sobre la libreta, y sus ojos se perdían una y otra vez en los bordes del cañón, convencido de que en cualquier instante volverían a brillar aquellas brasas amarillas. Murrieta, con la mandíbula apretada, recogió las cantimploras y las sostuvo bajo la luz. El metal estaba manchado con algo oscuro, seco, que no era solo óxido. Lo comprendió sin necesidad de palabras. La criatura ya había cruzado el umbral entre ellos y la cacería. Ahora eran presa, y no había fuego suficiente para mantenerla a raya. El viento sopló con violencia repentina, apagando parte de las llamas. El humo se arrastró por el suelo como un velo negro, y por un instante todos sintieron que la tierra vibraba bajo sus pies. Joaquín levantó la vista hacia las montañas que se alzaban en el horizonte, sabiendo que cada paso los llevaría más cerca de la boca de la bestia. El amanecer no había traído seguridad, solo el inicio de una pesadilla que no permitiría regreso. La tormenta los empujó hacia las montañas como si una mano invisible quisiera encerrarlos en aquel laberinto de piedra. El cielo rugía con furia y los relámpagos iluminaban por instantes la silueta oscura de la mina abandonada. No había otro refugio. Con los caballos nerviosos y la lluvia azotándoles el rostro, el grupo se adentró en aquella boca oscura que parecía tragarlos de una sola bocanada. El aire dentro era pesado, cargado de humedad y hierro oxidado, como si las paredes mismas sangraran lentamente. El eco de sus pasos no resonaba, sino que era absorbido, devorado por la oscuridad, como si cada túnel quisiera guardar sus secretos para siempre. Las antorchas temblaban en las manos de Fitz y de El Tuerto, proyectando sombras que se deformaban sobre la roca húmeda. La mina parecía interminable, con pasajes que se retorcían como venas bajo tierra. A medida que avanzaban, el silencio se volvía insoportable. Joaquín Murrieta sentía que cada respiración era vigilada, que entre las sombras había ojos atentos, esperando el momento en que la llama de una antorcha se apagara. Entonces lo encontraron. El cuerpo de un arriero yacía junto a un muro de roca desplomada, con la carne abierta de lado a lado, como si algo hubiera desgarrado su pecho de un solo movimiento. Su rostro, inmóvil, estaba congelado en un grito que nunca alcanzó a escapar. La piel endurecida por el frío y el olor metálico de la sangre seca confirmaban que había muerto allí mismo, en esa oscuridad donde ni los gritos alcanzaban el mundo de los vivos. Isabela bajó la mirada y susurró con una voz quebrada, pero firme: «El hombre lobo». La sola mención del nombre arrastró un silencio aún más denso. El tuerto dejó de escribir. Fitz apretó la culata de la escopeta hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Joaquín, en cambio, no apartó la vista del cadáver. Sabía que no era solo una muerte, era un mensaje, una advertencia escrita en carne. El recuerdo de otras muertes, de otras promesas que no había podido cumplir, lo atravesó como un cuchillo invisible. De pronto, un gemido infantil rompió la quietud, un sonido débil, tembloroso, que resonaba desde lo profundo de un túnel lateral. Fue tan inesperado que todos se miraron entre sí con incredulidad. El tuerto, con la respiración entrecortada, levantó la antorcha.
puede ser un sobreviviente, dijo, intentando darle sentido a lo imposible. Pero Joaquín no se dejó engañar por la esperanza. Con la voz grave, como quien carga el peso de demasiadas pérdidas, respondió: «Oh, un cebo». Las palabras se quedaron flotando en la mina, pesadas como piedras. El gemido volvió a sonar, esta vez más cerca, como si la oscuridad lo hubiera arrastrado hacia ellos. Los caballos afuera relinchaban con violencia, como si quisieran advertirles que retrocedieran, pero la tormenta rugía con tal fuerza que escapar era imposible. Isabela miró a Joaquín buscando en sus ojos una respuesta, y lo que encontró fue dolor. Murrieta sabía que aquella criatura no solo jugaba con la carne de los hombres, jugaba con sus recuerdos, con sus culpas, con las promesas incumplidas que aún sangraban por dentro, y él, más que nadie, cargaba demasiadas. El túnel lateral parecía respirar. La llama de la antorcha oscilaba, como si algo invisible exhalara desde lo profundo. El gemido se convirtió en un susurro quebrado, infantil, demasiado perfecto para ser humano, demasiado calculado para ser inocente. Fitz dio un paso al frente, pero Joaquín lo detuvo con un gesto firme. «Si entramos ahí, no saldremos iguales», murmuró. Y mientras lo decía, en la roca húmeda se dibujaban nuevas marcas, 3 garras hundidas en la piedra, frescas, como si la criatura hubiese pasado por allí hacía apenas segundos. El eco de un aullido lejano se mezcló con el retumbar de la tormenta, y el laberinto de piedra se convirtió en una trampa viva, un lugar donde el aire pesaba como plomo, y la oscuridad se cerraba sobre ellos con una paciencia cruel. En la penumbra de aquel laberinto, el aire se quebró con un rugido tan profundo que pareció nacer de las entrañas de la tierra. Las paredes de roca devolvieron el eco como si 1000 gargantas malditas lo repitieran al unísono. Los hombres se miraron con los ojos muy abiertos. Las antorchas temblaron en sus manos y Joaquín Murrieta sintió cómo el silencio posterior se volvía aún más insoportable que el rugido mismo. Fue entonces cuando la oscuridad se abrió y lo inimaginable emergió. El hombre lobo apareció como una sombra que se condensaba, un cuerpo descomunal de pelaje negro azabache que absorbía la luz, con costillas marcadas bajo la piel, como si el hambre lo consumiera, y sin embargo, su fuerza desbordara los límites de lo humano. Caminaba erguido, pesado, con las zarpas arrastrando chispas contra la roca, y en su hocico manchado de sangre seca se adivinaban hileras de colmillos que parecían hechos para desgarrar no solo carne, sino memorias. Sus ojos, amarillos y brillantes, recorrieron a cada uno de los presentes como si ya supiera quién caería primero. Los rifles se alzaron al unísono y los disparos estallaron en la caverna con un estruendo que hizo vibrar el techo. Pero las balas se hundían en su carne sin detenerlo, como si su cuerpo fuese un pozo sin fondo. El monstruo rugió, un alarido que hizo crujir las paredes y en un solo movimiento golpeó a Fitz contra la roca. El cráneo del explorador retumbó contra la piedra y la escopeta rodó por el suelo como un juguete roto. Fitz gimió, pero sus fuerzas parecían extinguirse mientras la criatura lo mantenía contra la pared con la facilidad de un verdugo jugando con su presa. El tuerto, incapaz de soportar la visión, soltó la antorcha y corrió a ciegas por uno de los túneles laterales. Su sombra se perdió en la negrura, mientras su voz, aguda y rota, se elevaba en un grito de pánico. No alcanzó a durar mucho. Apenas unos segundos después, el eco de aquel alarido se apagó en seco, sofocado por un chasquido húmedo que heló la sangre de los que permanecían en pie. El silencio posterior fue peor, porque ya no era el silencio de la espera, era el silencio de lo inevitable. Isabela retrocedía con los ojos fijos en la criatura, murmurando oraciones que parecían pertenecer a un idioma olvidado. Joaquín, en cambio, no apartaba la vista del monstruo. Sus manos temblaban alrededor del revólver, pero su mirada no se quebraba.
Sabía que aquel ser no era solo un animal perdido en la sierra. Era una maldición que se arrastraba desde tiempos más antiguos que cualquier frontera, una deuda que había estado creciendo con cada vida arrancada en la oscuridad. El hombre lobo giró la cabeza hacia él, como si pudiera escuchar sus pensamientos. En ese instante, Murrieta comprendió que no eran simples cazadores en busca de una bestia. Ellos eran la ofrenda, y lo que aguardaba en aquella mina no era un encuentro fortuito, sino el cumplimiento de un pacto que alguien, en algún tiempo, había firmado con sangre. El rugido volvió a sacudir el aire, más cercano, más feroz, y el fuego de las antorchas se inclinó como si la criatura aspirara todo el oxígeno de la caverna. Los hombres restantes sintieron que las paredes se cerraban sobre ellos, que el suelo respiraba bajo sus botas. Joaquín levantó el arma, consciente de que cada disparo sería inútil, pero también sabiendo que no podía retroceder. En esos ojos amarillos ardía algo más que hambre. Ardía la memoria de promesas incumplidas y de culpas que ningún hombre podía enterrar. El laberinto de piedra se transformó en un altar, y la criatura avanzó como sacerdote y verdugo de un rito que apenas estaba comenzando. Retrocedieron tambaleantes, con los hombros pegados a la pared húmeda, mientras la respiración de cada uno se volvía un gemido entrecortado. Detrás de ellos, las huellas que habían dejado en el lodo parecían brillar bajo la tenue luz de las antorchas, como si ardieran con un resplandor invisible. El monstruo las olía, las probaba en el aire, y cada resoplido suyo sonaba como un recordatorio de que la mina no era refugio, sino trampa. El aire se espesó hasta volverse insoportable, cargado de hierro y polvo antiguo, y el goteo del agua se multiplicaba en ecos que se burlaban de los hombres, como si fueran risas apagadas en la garganta de alguien ya sin vida. Isabela se arrodilló sobre la piedra, con los ojos enrojecidos por el humo y el miedo. Sus dedos ennegrecidos de carbón trazaban símbolos en la pared, círculos y cruces deformes que parecían abrir grietas en la roca misma. Susurros en náhuatl escapaban de sus labios, palabras quebradas que temblaban en el aire como si estuvieran prohibidas. Joaquín observó aquellas marcas con un nudo en el estómago, reconociendo en ellas la desesperación de alguien que sabía que rezar ya no era suficiente. «Este lugar está marcado», dijo Isabela, sin levantar la mirada. «El hombre lobo no es carne ni hueso como lo creen. Es una maldición viva, condenada a beber la sangre de quienes cruzan estas tierras. Nadie regresa con el alma completa». Evaristo, empapado en sudor, apenas podía sostener su rifle. Sus manos temblaban tanto que el cañón chocaba contra la piedra, produciendo un sonido hueco que delataba su posición. Y sin embargo, entre jadeos, murmuraba con una sonrisa torcida, una risa que más parecía llanto. «Yo lo quiero colgado en mi salón», balbuceó. «No vine hasta aquí para volver con las manos vacías». Sus palabras resonaron huecas, como si pertenecieran a un hombre que ya no estaba allí del todo. Murrieta lo miró con los labios apretados, recordando a tantos otros que, cegados por la ambición, se habían perdido en la frontera sin dejar más rastro que su locura. Sabía que esa fiebre de poder no era suya, que era el monstruo quien sembraba esas voces en la mente de los vivos. El suelo vibró bajo sus botas, un retumbar lento, como un corazón latiendo dentro de la montaña. Las antorchas se estremecieron, y en los muros de roca comenzaron a aparecer sombras que no correspondían a ningún cuerpo presente. Siluetas deformes, alargadas, que parecían moverse por voluntad propia, estirándose hacia los hombres como dedos de humo. Un viento helado recorrió el túnel, trayendo consigo un hedor a carne vieja y a hueso quebrado, y con él un sonido infantil, un sollozo apenas perceptible, pero tan claro que arrancó un escalofrío hasta de los más endurecidos. Era el mismo gemido que antes había llevado al tuerto a su muerte.
Murrieta apretó los dientes. Sabía que esa voz era el anzuelo de algo que los esperaba en la oscuridad. El monstruo no necesitaba correr, no necesitaba alcanzarlos de inmediato. Sabía que la mina era su dominio, un laberinto marcado por siglos de miedo, y que cada paso que daban los acercaba más a su condena. Joaquín lo sintió en los huesos. No solo luchaban por su vida, sino por no perder la cordura antes de que la bestia decidiera terminar el juego. Y mientras el eco de ese llanto se mezclaba con los rezos de Isabela y los delirios de Evaristo, Murrieta supo que aún quedaban pasajes más hondos en esa mina, corredores donde la luz nunca había entrado y donde la criatura aguardaba, paciente, como si la verdadera cacería apenas estuviera comenzando. El túnel se estremeció como si la montaña misma respirara. A cada paso, la criatura hacía que la piedra vibrara bajo los pies de los hombres, un temblor grave, profundo, que se metía en los huesos y recordaba que aquello que los seguía no pertenecía al orden de este mundo. El aire se llenó de un hedor insoportable, mezcla de sangre seca y tierra removida de tumbas antiguas. Fue entonces cuando Fitz, con el brazo colgando como un trapo roto, levantó su revólver. La pólvora le temblaba en los dedos, pero sus ojos brillaban con la decisión de alguien que sabía que ya no tenía regreso. «Sigan ustedes», murmuró con una voz quebrada que sonaba más a despedida que a orden. «Yo lo distraigo». Murrieta alcanzó a dar un paso hacia él, los labios apretados en una súplica que nunca llegó a pronunciar. El disparo tronó en la oscuridad, un relámpago que encendió el rostro del monstruo apenas por un instante. El hombre lobo giró su hocico hacia Fitz, y el rugido que siguió fue tan brutal que las vigas del techo gimieron, dejando caer polvo y piedras pequeñas, como si la mina quisiera sepultarse a sí misma para no ser testigo. El eco del choque fue tan rápido como cruel. Primero, el rugido de la bestia, luego, un grito humano que parecía desgarrar el aire, y finalmente, el silencio. Un silencio denso, tan absoluto que Murrieta sintió como si lo hubieran cubierto con un manto de plomo. Fitz había dejado de existir entre esas paredes y su ausencia se volvió una sombra más dentro del laberinto. Murrieta cerró los ojos, pero no pudo escapar de la imagen de su compañero siendo devorado por la oscuridad. El dolor lo atravesó como una lanza invisible. Una vez más, alguien había caído bajo su mando, alguien que lo había seguido por lealtad o por codicia, y que ahora no era más que recuerdo y polvo. El fantasma de esa pérdida se sumó a los otros que ya lo acompañaban en silencio, como una procesión invisible que lo perseguía desde hacía años. Isabela, con lágrimas ardiendo en los ojos, apretó contra su pecho la bolsa de carbón con la que había trazado sus símbolos. Sus labios seguían murmurando en náhuatl, pero ahora no era rezo, sino súplica rota, como si buscara convencer a las piedras mismas de protegerlos. Evaristo, en cambio, apenas sonrió, con los dientes castañeando de miedo y locura. «Uno menos», balbuceó, con un brillo enfermo en la mirada. «Pero si muere uno, yo sigo teniendo la oportunidad. Yo lo quiero ver caer». Murrieta lo miró y supo que el verdadero peligro no era solo la criatura, era el hambre que despertaba en los hombres, esa sed por reclamar lo imposible, por colgar en la pared de sus casas lo que debía permanecer en la oscuridad. El hombre lobo no solo cazaba carne, también sembraba podredumbre en las mentes, arrancando de raíz la cordura y dejando a los vivos tan perdidos como los muertos. El túnel volvió a estremecerse, esta vez con una vibración más cercana, como si la bestia se deslizara entre las sombras, invisible, pero presente, disfrutando del juego. Y mientras el grupo avanzaba con paso torpe, cada sombra, cada crujido, cada gota que caía del techo parecía transformarse en un recordatorio de lo que habían dejado atrás.
el sacrificio de Fitz, perdido en un silencio que ya no tendría voz. Murrieta respiró hondo, con los ojos clavados en la oscuridad. Sabía que cada paso los arrastraba más hondo en esa pesadilla, que la criatura no había hecho más que probarlos. Y en su pecho, como brasas que nunca se apagan, sentía el peso insoportable de otra promesa rota. La certeza de que aquella historia aún no había llegado al verdadero infierno. La noche los recibió como una fiera que ya los esperaba, inmóvil y paciente. La grieta en la roca los escupió al descampado, pero aquel respiro de aire fresco no fue alivio, fue sentencia. La luna, alta y delgada como una navaja, iluminaba apenas lo suficiente para mostrarles que el mundo exterior no ofrecía refugio alguno. Frente a ellos, en un tronco húmedo, por el rocío, descansaba la cabeza del tuerto. No era solo un resto, era un mensaje, los ojos arrancados, la boca torcida en una sonrisa cruel, como si la bestia hubiera querido dejarles claro que aquello no era caza, sino un juego macabro. Isabela se llevó la mano al pecho, respirando entrecortada, y susurró con una voz que parecía provenir de siglos atrás. «Nos está cazando como si fuéramos animales». Murrieta, con el rostro endurecido por la rabia y el duelo, dio un paso al frente. Quiso apartar la mirada, pero los ojos vacíos del tuerto parecían seguirlos desde ese tronco, como espejos negros que absorbían la poca luz. A un lado, Evaristo tropezó con una raíz y cayó de bruces. Al levantarse, el horror fue mayor que la herida. Su rifle, el mismo que había jurado usar para colgar el trofeo en su salón, estaba retorcido como si fuera barro húmedo. Ninguna mano humana podría haberlo hecho. Ninguna fuerza que conociera el hombre. La criatura no solo los acechaba, jugaba con ellos. Y esa certeza les arrancó la poca cordura que quedaba en el aire. El silencio del bosque era irreal, apenas roto por el crujido de las hojas que parecían moverse solas, como si un ejército invisible caminara a su alrededor. El viento no soplaba, pero los árboles gimoteaban con un lamento bajo, como voces viejas que advertían demasiado tarde. Isabela cayó de rodillas sobre la tierra seca y comenzó a dibujar símbolos con las uñas, hundiendo los dedos en la arena como si buscara marcar un círculo sagrado que los protegiera. Murrieta la observó y por un instante se sintió arrastrado al recuerdo de su madre, que en noches de tormenta encendía velas y murmuraba plegarias que él nunca entendió. Ahora comprendía. Había cosas que no eran rezos, sino pactos desesperados con fuerzas más antiguas que el propio tiempo. Evaristo, en cambio, reía entre dientes, una risa nerviosa, quebrada, como la de un hombre que ha perdido la frontera entre el miedo y la locura. «¿Lo ven?», dijo, agitando el rifle doblado. «Nos prueba, nos mide, pero también se burla. Nos quiere cansados, nos quiere rotos». Murrieta lo miró, y en esos ojos desorbitados reconoció la señal de que el monstruo ya había comenzado a devorar no solo cuerpos, sino almas. El verdadero infierno no estaba en la carne desgarrada, sino en esa lenta podredumbre que los despojaba de humanidad mientras seguían respirando. El aire se tornó helado. En la distancia, más allá del claro, brillaron dos puntos rojos, suspendidos a la altura de un hombre, o quizás más arriba. El corazón de Murrieta golpeó en su pecho como un tambor de guerra. No era fuego, no era reflejo. Eran ojos que no pestañeaban, fijos, observando, esperando. Y allí, en medio de esa noche que parecía no tener fin, Joaquín Murrieta supo que lo que habían dejado atrás en la mina no era nada comparado con lo que les aguardaba afuera, porque la bestia no se conformaba con matarlos, quería arrastrarlos poco a poco hasta el borde mismo de la locura, hasta que cada uno de ellos se convirtiera en un eco más de esa cacería sin fin. El silencio se quebró entonces, no con un rugido, sino con algo peor, un crujido suave, lento,
como huesos partiéndose uno a uno, resonando en la oscuridad. Y cada paso que dieron en aquel claro maldito los acercaba más a lo que estaba por revelarse. La cabaña quedó hecha trizas, como un ataúd abierto demasiado pronto. El humo del disparo aún flotaba en el aire, mezclado con el hedor nauseabundo de la criatura, y cada respiración era como tragar ceniza. Joaquín Murrieta bajó el revólver con las manos temblorosas, consciente de que las balas no habían hecho más que arañar a aquello que no debía existir. Lo había visto de cerca, tan cerca, que sintió el calor de su aliento podrido rozándole la piel, y comprendió lo que nadie quiere aceptar. No era un animal, era una maldición viva. El rastro de sangre negra brillaba en la tierra como un veneno antiguo, quemando las raíces, corrompiendo la madera del suelo, esparciendo un eco de muerte que se extendía más allá de la cabaña. Evaristo no dejaba de repetir entre dientes que lo habían hecho huir, que lo habían herido, pero en el fondo de sus ojos estaba la misma verdad que pesaba sobre los de Joaquín. La bestia no había caído. Solo se había retirado para volver cuando el hambre lo llamara. Isabela, con el rostro cubierto de ceniza y lágrimas, murmuraba plegarias que parecían fluir desde un tiempo anterior a las iglesias y a los hombres. Se aferraba al cuchillo manchado, como si esa hoja pudiera protegerla del regreso inevitable. Joaquín la miró y comprendió que ni los rezos, ni el fuego, ni el hierro bastaban para contener a lo que rondaba estas tierras. Esa noche, al salir de la cabaña, el viento cambió. Ya no era el mismo aire seco del desierto, era un soplo helado que traía consigo voces, susurros en lenguas olvidadas que reptaban en la oscuridad, como si la tierra misma les advirtiera que aquello no había terminado. Y Murrieta, al sentir ese murmullo clavarse en sus oídos, supo que las arenas del oeste estaban condenadas a llevar por siempre la huella de la criatura. Yo soy Joaquín Murrieta, y lo confieso ahora, cuando mis palabras ya pesan más que mi silencio. Sobreviví donde otros no pudieron, pero cada noche, cuando el viento golpea las rendijas de mi refugio, escucho su rugido. Mis recuerdos no son cicatrices cerradas, son heridas que respiran, que sangran todavía. Hablo porque sé que ocultar la verdad no la hará desaparecer. Pero, con cuidado, escucharme también es cargar con esa marca. Hay verdades que muerden, pactos que persiguen. Y esta confesión no es para que duermas tranquilo, sino para que recuerdes que el desierto guarda más que arena y huesos. Porque la criatura sigue ahí, bajo la tierra seca, entre las grietas de las minas abandonadas, en los troncos huecos de los bosques donde nadie entra. Quizás regrese con la próxima tormenta, o quizás nunca se fue, y esta misma noche camine a tu alrededor, invisible, oliendo tu miedo. Dicen que en noches sin luna, si acercas el oído a un pozo viejo, escucharás agua. Pero algunos aseguran que no es agua lo que brota, sino un rumor espeso, como si la tierra volviera a sangrar. Otros juran haber visto ojos parpadear en la oscuridad de una mina cerrada hace décadas. Y yo sé que no son cuentos, porque he estado allí, porque aún sigo aquí. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí, con el rugido reventándote los huesos por dentro? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final, pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato. Si es que aún estás aquí.